El grito no fue suyo, sino del público. Rugió desde las gradas como una ola de lujuria y sadismo cuando lo empujaron al centro de la arena, desnudo, encadenado y expuesto, no para morir bajo las garras de una bestia, sino para algo mucho peor: prostituirse por decreto, convertido en objeto de placer obligatorio, en espectáculo vivo para saciar la podredumbre moral de Roma. La sangre seca de antiguos gladiadores aún manchaba la arena, pero lo que todos querían ver esta vez no era sangre, era carne usada, un cuerpo joven reducido a mercancía pública bajo el sello de la justicia imperial. Porque, ¿qué podía resultar más ejemplar que obligar al condenado a servir como prostituto del Estado, abierto a la multitud como si fuera una taberna ambulante? El hedor lo envolvía todo: sudor agrio de esclavos hacinados, vino barato derramado sobre los escalones, el hierro oxidado de los grilletes rozando su piel hasta arrancarle jirones, y ese olor dulzón, pegajoso, casi nauseabundo, que no provenía de la sangre sino del morbo colectivo, un aroma de excitación reprimida que flotaba como incienso corrompido en el aire pesado. Y mientras las risas salpicaban como cuchillos, los senadores, allí sentados con coronas de laurel, aplaudían con la misma calma con la que un sacerdote bendice, satisfechos de haber dictado un castigo que no mataba al cuerpo de inmediato, sino que lo mataba a pedazos, a cada uso, a cada turno, a cada mirada lasciva. Roma se vestía de dignidad para justificar lo que en realidad era pornografía judicial, la pena de prostitución pública, el tormento más humillante que la ley podía inventar, y lo hacía con toga, con sello y con discursos sobre moral. El muchacho sabía que la espada sería clemencia, pero no, hoy no habría clemencia. Hoy solo había condena a la desnudez perpetua, al uso sin límite, a la degradación que ni siquiera las fieras del Coliseo podían imaginar. Esta es la Roma que tus libros maquillaron con palabras como civilización, pero que en su verdad más cruda fue un imperio que convirtió la justicia en morbo y la humillación en espectáculo. Y si aún tienes el estómago para seguir descubriendo hasta dónde llegaba la perversidad de esta maquinaria, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar a continuación no es un castigo cualquiera. Es la ejecución más lenta, más cruel y más repugnante que Roma jamás diseñó. Para entender por qué ese muchacho terminó convertido en carne pública, hay que retroceder a las entrañas mugrientas de la Roma judicial, donde las leyes eran escritas no tanto con tinta como con lujuria disfrazada de moral, y donde cualquier delito, real o inventado, podía transformarse en espectáculo si beneficiaba al magistrado de turno. Su crimen oficial, al menos en las tablillas, fue stuprum, es decir, un acto sexual indebido, aunque en la práctica nadie se tomó la molestia de precisar si lo cometió o si simplemente fue acusado para llenar un hueco en el programa del Coliseo, porque en Roma lo que importaba no era la verdad, sino la utilidad del castigo, y nada era más útil que ofrecer al pueblo un culpable que pudiera ser degradado hasta el hueso. El proceso había sido una farsa, un tribunal improvisado, un jurista que bostezaba entre pergaminos y un acusador que no ocultaba su sonrisa mientras relataba cómo el joven, de apenas 17 años, había osado seducir a la esposa de un centurión. Pero todos sabían que esa mujer era propiedad del Senado como amante ocasional, y lo que en realidad le dolió a los jueces no fue la infidelidad, sino el atrevimiento de un don nadie de tocar lo que era patrimonio político. Así, en cuestión de horas sin derecho a defensa y con cadenas ya preparadas, se decretó que no merecía la espada ni el látigo, sino algo más instructivo: ser convertido en prostituto forzoso, condenado a servir no solo a los clientes que el Estado le asignara, sino a cualquiera que, en medio del espectáculo, quisiera probar su penitencia. Roma tenía un talento especial para envolver la crueldad en palabras solemnes. No lo llamaban prostitución, lo llamaban poena stupri publici, castigo de uso público, y lo presentaban como una lección moral para que nadie volviera a desafiar los límites de lo permitido. Los pasillos donde esperó su sentencia olían a humedad rancia y excremento.
Las piedras rezumaban moho, y en el silencio interrumpido apenas por el arrastre de cadenas, los otros condenados le lanzaban miradas que no eran de compasión, sino de alivio. Por una vez no serían ellos los elegidos. Y mientras tanto, arriba, en las casas de mármol, los senadores brindaban con vino de Falerno, satisfechos de haber resuelto un caso de honor con una solución que, además de ejemplar, prometía entretenimiento. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Lo que aquel joven había hecho, o no, poco importaba. Lo que interesaba era que su carne fuera usada como recordatorio, como advertencia y sobre todo como fuente de placer para un pueblo que confundía justicia con morbo. Porque en Roma la traición no siempre se pagaba con la muerte, a veces se pagaba con la vida entera convertida en burdel ambulante. La preparación del espectáculo comenzaba mucho antes de que el público gritara porque Roma jamás dejaba la humillación al azar. Había un protocolo, casi una liturgia para convertir a un hombre en mercancía, y en ese proceso el muchacho no era un condenado, era un producto en manos de la maquinaria estatal. Primero venía la purificación, palabra que sonaba solemne pero que en realidad consistía en raparlo al cero, desnudarlo y frotar su piel con aceites rancios mezclados con arena para que no brillara como atleta, sino como objeto tosco disponible y sin identidad. Luego lo encadenaban a una columna durante horas, exhibiéndolo a los esclavos que pasaban como si fuera una muestra preliminar de lo que se vería en el Coliseo, y no faltaban las risas ni los comentarios obscenos de quienes sabían que al día siguiente, tendrían derecho a usarlo sin que nadie los acusara de crimen alguno. Después llegaban los preparativos más teatrales. El edicto oficial era leído en voz alta en las plazas anunciando que un joven había sido sentenciado a expurgar sus pecados mediante el servicio público de su cuerpo, y ese eufemismo pomposo atraía multitudes como moscas al vino dulce. Las tabernas se llenaban de apuestas no sobre si moriría porque la muerte no era el tema, sino sobre cuánto tiempo aguantaría su cordura antes de romperse, sobre cuántos hombres lo reclamarían la primera noche, sobre si lloraría o si suplicaría clemencia, y todo eso era parte del espectáculo, el preludio de la humillación. Mientras tanto, en las entrañas del anfiteatro, el joven era entrenado no con armas, sino con órdenes degradantes. Debía aprender a inclinarse, a ofrecer el cuerpo sin resistencia, a soportar insultos sin responder. Cada azote era una lección, cada empujón un recordatorio de que ya no era un hombre, sino un instrumento de placer legalizado. Y no pienses que esto era improvisado. Existían funcionarios encargados de supervisar estos detalles escribanos que registraban cada paso, para que el Senado pudiera afirmar que todo se hacía conforme a la ley, como si la legalidad borrara el hedor de lo que en realidad era una orgía de poder. La arena del Coliseo era preparada con el mismo cuidado que para los juegos de gladiadores. Se regaba con agua y sangre de animales para darle ese olor metálico y penetrante que excitaba al público. Las gradas se limpiaban de los restos de la última carnicería, y en el centro se levantaba una tarima baja no para combatir, sino para exponer un altar grotesco donde la justicia se desnudaba y mostraba su rostro más obsceno. El sonido de cadenas arrastradas resonaba como ensayo general. Los guardias practicaban la coreografía de su entrada y los magistrados revisaban el guión de la ceremonia. Porque Roma era cruel sí, pero también organizada. Hasta la humillación debía ser administrada con precisión. Y allí, en ese engranaje perfecto, el muchacho esperaba, con la mirada perdida, sabiendo que su destino ya no le pertenecía, que incluso sus lágrimas serían parte del espectáculo, que su vergüenza había sido programada como entretenimiento colectivo. El día amaneció con un sol despiadado, de esos que parecían diseñados exclusivamente para calentar las piedras del Coliseo hasta convertirlas en hornos, y Roma, esa Roma que jamás dormía, ya estaba despierta desde antes del alba, agitada por rumores, por apuestas, por el murmullo morboso de que esa jornada no habría gladiadores ni fieras, sino algo mucho más jugoso, un hombre reducido a prostituto judicial,
Las calles que llevaban al anfiteatro eran ríos de gente mercaderes vendiendo higos secos, vino barato, amuletos obscenos que representaban falos en miniatura, porque nada en Roma era demasiado vulgar cuando se trataba de sexo. Y entre el bullicio, los pregoneros vociferaban su papel. Hoy veréis justicia, hoy veréis un pecador convertido en ejemplo, mientras los niños reían sin comprender y los viejos asentían con nostalgia, recordando otros espectáculos de degradación. Adentro, la atmósfera era sofocante, cargada de polvo suspendido que se pegaba a la garganta como harina maldita, y el público golpeaba los pies contra las gradas, generando un retumbar sordo que hacía vibrar las entrañas del anfiteatro. No pedían sangre, pedían desnudez, suplicio lento, espectáculo obsceno. Y entonces, cuando el rugido alcanzó el punto de ebullición, lo sacaron. El joven apareció arrastrado por 2 guardias que lo conducían con cadenas pesadas atadas al cuello y a las muñecas, como si fuera una bestia domesticada, y el sonido metálico de los eslabones chocando contra la arena hizo estremecer hasta a los más indiferentes. La multitud enmudeció por un segundo, ese segundo en el que los ojos se clavan sobre la víctima, examinándola como carniceros en el mercado, y después vino la avalancha de risas, insultos y silbidos. Estaba desnudo, la piel marcada por golpes recientes, el rostro hundido en la vergüenza de saberse observado por decenas de miles, y aún así había en su mirada un resquicio de humanidad, un temblor de dignidad que Roma no tardaría en triturar. Los magistrados, sentados en su tribuna, alzaron la mano para imponer silencio, y el praeco, el heraldo, leyó la sentencia con voz solemne, como si pronunciara un rito sagrado. Este hombre ha mancillado la honra de Roma, y será purificado sirviendo al pueblo, ofreciendo su cuerpo como instrumento de justicia y advertencia. Ni una palabra sobre prostitución, claro. Los romanos eran maestros del eufemismo, capaces de convertir la pornografía en virtud con un simple giro retórico. Apenas terminó la lectura, los guardias lo empujaron hacia la tarima baja en el centro, un pedazo de madera burda manchado de fluidos que nadie se tomó la molestia de limpiar, y lo obligaron a arrodillarse. El polvo le arañaba las rodillas. La arena se le pegaba al sudor y el olor era insoportable. Sangre vieja mezclada con excremento reseco, y ese perfume dulzón pesado que solo puede desprender la multitud excitada. Y allí comenzó el verdadero espectáculo. Primero, la burla pública. Los espectadores gritaban obscenidades, lanzaban trozos de pan duro, frutas podridas que se estrellaban contra su piel. No para matarlo, sino para recordarle que ya no era un hombre, sino un objeto. Luego, los primeros clientes, elegidos entre los soldados más ebrios, entraron con la arrogancia de quienes saben que el poder los protege, se acercaron al muchacho y lo manosearon como quien prueba un caballo antes de comprarlo, arrancando carcajadas del público que celebraba cada gesto como si fuera una victoria militar. Él cerraba los ojos, resistiendo, intentando hundirse en algún rincón de su mente donde Roma no existiera, pero cada insulto, cada dedo, cada mirada lo devolvía a la realidad. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era propiedad del Estado, mercancía pública, castigo hecho carne. Y lo más brutal de todo era el ritmo, esa cadencia programada, esa coreografía de la humillación. No se trataba de un arranque salvaje. No, los romanos sabían dosificar, comenzar despacio, prolongar el suplicio hasta el extremo, porque la humillación rápida aburría, pero la lenta era arte. Así, entre risas, golpes de tambor y gritos obscenos, se inauguraba el espectáculo que no llenaba la arena de cadáveres, sino de algo mucho más perverso. Un hombre convertido en burdel andante, en escarmiento vivo, en juguete colectivo. Roma había aprendido que la sangre se seca pronto, pero la humillación, es así, se quedaba grabada en la memoria como cicatriz indeleble. La ceremonia del uso público no se improvisaba, y en ello radicaba la genialidad perversa de Roma. Los jueces y organizadores sabían que la multitud no se saciaba con rapidez, que necesitaba ser alimentada poco a poco como un animal hambriento al que conviene mantener vivo,
y por eso la humillación era servida en dosis precisas. Tras los primeros manoseos, vinieron las órdenes gritadas desde la tribuna, comandos que los guardias ejecutaban con la disciplina de un ejército en campaña. De rodillas, más bajo, ofrece las manos, abre los muslos, cada frase acompañada del rugido del público, que celebraba no el dolor físico, aún contenido, sino la aniquilación progresiva de su voluntad, porque eso era lo que excitaba a Roma, ver a un hombre quebrarse, ver la dignidad pulverizada grano a grano como arena bajo las sandalias. El calor era insoportable, las gotas de sudor le corrían por la espalda mezclándose con las magulladuras frescas, y la arena, áspera y traicionera, se le pegaba a las heridas como si cada grano fuese una aguja. El olor metálico de la sangre vieja en el suelo se mezclaba con el hedor agrio del vino derramado desde las gradas y encima de todo esa nube sofocante de respiraciones excitadas, de jadeos colectivos, que hacía que el aire mismo pareciera un sudario pegajoso. Uno a uno, los soldados elegidos como primeros usuarios lo arrastraban hacia la tarima, lo obligaban a posturas grotescas, lo exhibían como trofeo, y cada gesto era acompañado por la ovación del público. Porque en Roma no se aplaudía la valentía, sino la degradación bien ejecutada. Los tambores marcaban el compás de la ceremonia, golpe seco tras golpe seco, como si la humillación fuera un espectáculo musical, y el heraldo narraba con voz solemne lo que en realidad era pornografía disfrazada de justicia. Ved cómo el culpable ofrece su cuerpo para expiar sus faltas. Ved cómo la justicia de Roma se cumple sin derramar sangre. Era casi una misa negra, un ritual invertido donde la víctima era al mismo tiempo ofrenda y altar. Los espectadores de las primeras filas lanzaban objetos al cuerpo desnudo. Frutas podridas, trozos de pan empapados en vino, incluso monedas como si arrojar plata al esclavo convertido en prostituto fuera un tributo a la justicia. Los niños imitaban los gestos obscenos de sus padres, y las mujeres, algunas tapándose el rostro con las túnicas, otras con sonrisas mal contenidas, participaban del mismo teatro, porque nadie podía quedar fuera de esa comunión macabra que era el espectáculo judicial. Y él, el condenado, trataba de resistir, de no dejar escapar las lágrimas, pero la realidad se imponía con crueldad matemática. Su cuerpo ya no le obedecía, respondía al dolor, a los empujones, a la vergüenza que lo quemaba más que el sol, y con cada ovación del público sentía cómo una parte de su alma era arrancada y lanzada a esas gradas como un despojo más. No había muerte rápida ni sangrienta, no había un final glorioso en el combate, solo una lenta y calculada disolución de su humanidad, porque ese era el verdadero objetivo. Roma no quería cadáveres, quería ejemplos vivos, cuerpos rotos que caminaran después por las calles recordando a todos lo que pasaba cuando alguien osaba desafiar la voluntad del Estado. Y entre la multitud, los magistrados asentían satisfechos, convencidos de haber cumplido con su deber, de haber demostrado que la ley romana era justa y ejemplar, cuando en realidad no era más que un disfraz elegante para la lujuria y la crueldad. Porque el secreto mejor guardado del imperio era este. No siempre castigaba para corregir, castigaba para excitar, castigaba para entretener, castigaba porque podía. Así, con cada turno, con cada empujón, con cada risa resonando entre los muros del anfiteatro, la pena más humillante se desplegaba ante los ojos del pueblo, no como una excepción, sino como parte natural del engranaje romano, como si la prostitución forzada fuera tan legítima como una victoria militar o un sacrificio a los dioses. Y mientras la tarde avanzaba y la sombra del Coliseo se alargaba sobre la arena, el condenado comprendía la verdad más amarga, que la muerte no era el peor de los castigos, sino la ausencia de ella la condena de seguir respirando mientras tu cuerpo ya no te pertenece. Cuando el sol comenzó a descender tiñendo de rojo las piedras del Coliseo como si el cielo mismo sangrara la ceremonia, tomó un giro aún más perverso, porque Roma jamás se conformaba con la simple degradación.
Necesitaba escalar, intensificar, prolongar, llevar cada castigo a una dimensión teatral que rozaba la locura colectiva. Lo que al principio había sido manoseo, risas y órdenes, se transformó en un ritual de posesión pública. Una orgía de poder en la que cada espectador quería sentirse partícipe del suplicio, aunque fuera con un insulto, una piedra o un gesto obsceno desde la grada, porque en Roma la humillación de uno era el alimento de todos. Los organizadores, expertos en el arte de la tortura lenta, permitían pausas calculadas. Dejaban al joven arrodillado, sudoroso, la piel cubierta de arena y de restos de fruta podrida, mientras el público rugía impaciente, golpeando las gradas con los pies como un ejército que exige avanzar. Esa espera no era casualidad, era parte del espectáculo, porque la tensión aumentaba el deseo, y Roma sabía que la anticipación era el condimento más excitante de la crueldad. Entonces, el heraldo volvió a levantar la voz, anunciando que el condenado no solo serviría en la arena, sino que continuaría su pena en burdeles controlados por el Estado, abiertos a soldados, hirió esclavos y ciudadanos por igual, porque la justicia romana no era un acto puntual, era una cadena interminable de servidumbre. La multitud estalló en aplausos, no tanto por compasión de tenerlo disponible más tiempo, sino porque entendieron que su degradación no era una función única, sino una serie por capítulos, y cada hombre allí presente soñó con ser protagonista de un próximo episodio. Mientras tanto, abajo, en la arena, lo obligaban a caminar en círculos, encadenado, arrastrando los pies, mostrándolo como se exhibe a un animal de feria, y cada paso era acompañado de escupitajos y carcajadas que lo bañaban tanto como el sol. El calor sofocante lo hacía tambalear. El olor de la multitud mezclado con vino barato y orina de los pasillos lo mareaba, y sin embargo, los guardias lo sostenían de los brazos, no para aliviarlo, sino para asegurarse de que no cayera antes de tiempo, porque un espectáculo se arruina si el actor principal se desploma demasiado pronto. En las gradas, las apuestas corrían como vino. Unos calculaban cuántos días aguantaría en el burdel antes de suplicar la muerte, otros apostaban a si en la arena caería de rodillas llorando, o resistiría con los ojos secos, y esas discusiones animaban tanto como el propio castigo. Era la esencia del sistema, la justicia convertida en juego de azar, la humillación transformada en negocio. Y mientras la tarde avanzaba, los músicos, situados en los pasillos superiores, empezaron a tocar flautas y tambores, no melodías gloriosas de triunfo militar, sino ritmos obscenos, canciones de taberna adaptadas al anfiteatro, reforzando la atmósfera de burdel colectivo que se había apoderado del lugar. Los senadores reían entre sí, algunos enviando a sus esclavos con notas y monedas para asegurarse de ser los primeros en reservar turnos una vez que el condenado fuese trasladado a los burdeles oficiales, porque en Roma ni siquiera la vergüenza era gratuita. Había listas, privilegios y sobornos para garantizar el acceso al cuerpo del condenado. El muchacho, agotado, con la piel ardiendo y la garganta seca, levantó los ojos hacia la multitud, y por un instante se cruzaron las miradas. Él, convertido en objeto, y ellos, transformados en bestias. Y en ese choque silencioso se revelaba la verdad más incómoda. Roma no necesitaba gladiadores ni leones para mostrar su poder. Le bastaba un cuerpo vivo, quebrado, convertido en juguete, para exhibir hasta dónde podía llegar la maquinaria de la justicia. La noche comenzaba a caer y, sin embargo, nadie quería marcharse. Las antorchas se encendieron en lo alto, iluminando la arena como un teatro maldito, y el espectáculo se prolongaba, porque Roma, insaciable, siempre encontraba una manera de alargar lo insoportable, de convertir la humillación en un arte que jamás saciaba del todo. El Coliseo fue solo el prólogo, la degustación cruel de un banquete que Roma había planeado a largo plazo, porque la condena no terminaba allí, no se extinguía con los aplausos ni con la caída del sol. Se trasladaba a las calles, a los burdeles estatales, a los pasillos húmedos donde el poder encontraba nuevos escenarios para su obscenidad.
Cuando el heraldo anunció que el joven pasaría a servir como meretrix pública, un burdel andante en nombre de la justicia, la multitud rugió como si acabara de ser proclamada una victoria militar, porque Roma, ese monstruo insaciable, no se contentaba con el espectáculo de un día. Necesitaba prolongar el suplicio en capítulos interminables, como una serie cuya única trama era el despojo de la dignidad humana. Al terminar la función en el anfiteatro, lo llevaron por las calles de la ciudad, encadenado, todavía desnudo, con la piel cubierta de polvo y los restos pegajosos de fruta podrida. La procesión era deliberada, no para ocultarlo, sino para exhibirlo como trofeo, para que cada taberna, cada esquina y cada balcón pudiera contemplar lo que Roma hacía con quienes cruzaban las fronteras invisibles del poder. Los niños lo señalaban entre risas, las mujeres murmuraban entre dientes y los hombres lo insultaban con frases que se clavaban más profundo que un látigo, porque su vergüenza debía hacerse pública, no limitada a los muros del Coliseo. Finalmente, lo introdujeron en uno de los lupanaria más concurridos, esos burdeles estatales donde los muros estaban impregnados de sudor humo de lámparas de aceite y el hedor agrio de cuerpos amontonados, y allí, bajo la mirada satisfecha de un funcionario que llevaba las cuentas, fue inscrito oficialmente como propiedad de la pena. No había descanso. Cada noche debía presentarse encadenado a la entrada como mercancía en exhibición, mientras los clientes soldados, ebrios esclavos con unas pocas monedas y hasta ciudadanos de toga gastada, decidían si lo querían esa noche. La tarifa era mínima, casi simbólica, porque el objetivo no era recaudar, sino humillar, multiplicar el número de hombres que pudieran decir, yo también participé en su castigo. Los muros de aquel burdel eran testigos mudos de su degradación, tablillas talladas con nombres, dibujos obscenos, insultos grabados por quienes habían pasado por allí, como si dejar un grafiti en la pared fuera parte del rito de posesión. Afuera, la noticia corría como pólvora. El condenado del Coliseo está en tal burdel, podéis verlo, podéis usarlo. Y en pocas horas se convirtió en una atracción macabra, una moda, un destino casi turístico para aquellos que querían sentir que participaban en la justicia romana. En las tabernas se contaban historias adornadas, exageradas, como si cada cliente hubiera arrancado un pedazo de gloria imperial con sus manos. Algunos presumían de haber sido los primeros, y otros inventaban hazañas obscenas, y así, entre risas, vino y apuestas, la condena se transformaba en negocio, en relato popular, en tradición. Roma había logrado lo que buscaba: extender la pena más allá del momento, convertirla en un recordatorio vivo que contaminaba cada rincón de la ciudad. Porque ver a un hombre morir en la arena podía impresionar, sí, pero ver a un hombre reducido a burdel público, disponible día tras día, era una lección mucho más duradera. Su cuerpo era el cartel, su humillación el mensaje, y su sufrimiento el eco que recorría las calles empedradas. Y lo más repugnante de todo era la hipocresía con la que se justificaba. Los magistrados en sus discursos hablaban de moralidad, de preservar la virtud romana, de proteger la pureza de las familias, mientras esa misma pureza se alimentaba de la carne rota de un joven condenado. Roma era un imperio que construía templos a los dioses mientras erigía burdeles con los cuerpos de sus enemigos. Un imperio que escribía tratados de filosofía mientras programaba humillaciones con la misma precisión con la que calculaba impuestos. Y en medio de esa contradicción monstruosa, el muchacho sobrevivía noche tras noche, no como hombre, sino como instrumento, como recordatorio ambulante de lo que pasaba cuando la justicia se convertía en morbo. La noticia de su condena no se quedó en los muros de Roma, porque en un imperio donde la propaganda era más efectiva que las espadas, los rumores viajaban más rápido que las legiones, y el caso del joven reducido a prostituto judicial se convirtió en un relato político, una fábula obscena repetida en tabernas, en campamentos militares y en foros provinciales como advertencia y como entretenimiento a la vez. Los mensajeros oficiales llevaban tablillas con edictos que describían la pena, adornadas con palabras solemnes. Pero en los caminos polvorientos lo que circulaba era la versión popular, que un muchacho había sido exhibido en el Coliseo,
degradado ante miles, y que ahora cualquiera podía usarlo en los burdeles estatales. Las provincias lo escuchaban con una mezcla de horror y fascinación, porque lo que Roma comunicaba no era la justicia, sino el recordatorio brutal de que ningún cuerpo era intocable cuando el Estado decidía lo contrario. En Hispania, en la Galia, en Asia Menor, los gobernadores repetían el ejemplo en discursos públicos, no con el mismo lujo, claro, pero con la intención de sembrar miedo. Mirad lo que ocurre a quien desafía la moral romana. No solo se le castiga, se le borra como hombre. Y así el joven se convirtió en un mito vivo, un espectro que atravesaba fronteras sin necesidad de moverse porque su condena ya no le pertenecía. Era propiedad propagandística del imperio. Mientras tanto, en Roma, su cuerpo seguía en exhibición, y cada noche aumentaba el número de clientes que acudían, algunos para saciar su lujuria, otros simplemente para poder regresar a su provincia y decir: «Yo participé en la justicia del Senado». La vergüenza se transformaba en un souvenir, en una experiencia que se contaba entre carcajadas, y esa banalización del horror era precisamente el objetivo. Que la crueldad pareciera costumbre, que la humillación se normalizara al punto de no escandalizar a nadie. Y, sin embargo, el espectáculo tenía otra cara más oscura. En los corredores húmedos del burdel, donde el aire olía a aceite rancio, humo y excremento, el joven comenzaba a descomponerse por dentro. No físicamente, todavía resistía, apenas con la piel cubierta de llagas y hematomas, sino mentalmente, porque lo que Roma quería no era solo su cuerpo, sino su quiebre definitivo, su alma hecha pedazos. Los burdeles no cerraban ni siquiera en festividades religiosas, y más de una vez fue usado después de sacrificios en templos, como si su humillación fuera parte de un ritual sagrado. Rezar a los dioses, beber vino, y luego descargar la lujuria en el cuerpo del condenado. Incluso los poetas comenzaron a mencionarlo en versos satíricos porque Roma no perdía ocasión de convertir la tragedia en chiste, en burla literaria, en escarnio recitado en banquetes. Así, lo que para él era una cadena de noches insoportables para la élite, era material de risa anécdota para acompañar con uvas y vino falerno. Y mientras su nombre, que pronto fue borrado oficialmente de los registros porque un condenado no merecía identidad, desaparecía en los archivos, su historia se inflaba, se deformaba, se volvía un monstruo narrativo útil para que los magistrados siguieran gobernando con miedo. Porque en eso radicaba el poder de Roma. No necesitaba ejecutar a miles para mantener el orden. Bastaba con uno solo reducido a espectáculo, a prostituto forzoso, para que todos los demás se doblegaran ante el terror de ser el próximo. Su condena no fue un accidente ni un exceso. Fue una lección cuidadosamente planificada, una máquina propagandística que convirtió la humillación en herramienta política. Y mientras su cuerpo era poseído una y otra vez en rincones oscuros de Roma, su sombra viajaba más lejos que cualquier legión, recordando a todos que el imperio podía arrebatarte la vida, sí, pero peor aún. Podía arrebatarte la dignidad y obligar al mundo entero a celebrarlo. La monstruosidad más repulsiva de este castigo no fue su singularidad, sino lo contrario, que Roma, fascinada por su propio sadismo, decidió repetirlo, perfeccionarlo, institucionalizarlo como si fuera una novedad teatral que merecía temporada larga, y lo más nauseabundo es que el pueblo lo aclamaba con la misma voracidad con la que pedía nuevos gladiadores o fieras traídas de África. El Senado, siempre sensible al clamor popular cuando podía usarlo para su provecho, comenzó a legislar sobre el asunto. Se elaboraron normas detalladas sobre quién podía ser condenado a prostitución pública, bajo qué delitos, durante cuánto tiempo, y cómo debían administrarse los ingresos generados por su servicio. Porque hasta el más vil de los tormentos debía, por supuesto, rendir tributo a las arcas estatales. De repente, en los foros se comentaba que tal ciudadano había sido sorprendido estafando, y, en lugar de azotes o exilio, le habían impuesto la pena de ofrecer su cuerpo durante 3 meses en el burdel oficial. En las tabernas se reían de que un actor acusado de blasfemia había terminado en la arena no para recitar, sino para servir,
y que su talento dramático resultaba, según los clientes, mucho más convincente en la cama que en el teatro. Lo que comenzó como un castigo ejemplarizante, terminó siendo un entretenimiento recurrente al punto que los cronistas de la época hablan de auténticas temporadas de humillación, donde el calendario de fiestas incluía, entre los juegos circenses y las carreras de carros, la exhibición de condenados a prostituirse, como si se tratara de un nuevo género de espectáculo. El Coliseo, templo de la sangre, se convirtió también en templo del morbo, y entre rugidos de fieras y choques de espadas, se colaba la visión de cuerpos jóvenes obligados a ofrecerse bajo la mirada de decenas de miles. No faltaban los críticos, claro. Algún filósofo estoico levantaba la voz para denunciar que aquello no era justicia, sino corrupción moral. Pero sus palabras se ahogaban entre risas y apuestas porque Roma había aprendido a convertir la vergüenza en espectáculo rentable y nadie quería devolver la entrada. Y no olvidemos el detalle más perverso. Muchos magistrados se dieron cuenta de que condenar a alguien de esta manera les permitía gozar de la víctima sin ser acusados de nada, pues lo hacían bajo el amparo de la ley. Así, la justicia no solo se volvía morbo, sino pretexto para el abuso de los poderosos, legitimado por los aplausos del pueblo. Imagínate las gradas repletas, el aire cargado de sudor, humo y vino barato. Las carcajadas resonando mientras un joven era forzado a obedecer, y luego piensa en los senadores, esos mismos que se presentaban como guardianes de la virtud romana, participando en privado de lo mismo que en público aplaudían como espectáculo. Y como siempre ocurre con Roma, lo grotesco terminó volviéndose costumbre. La primera vez fue un escándalo, la segunda una novedad, la tercera un hábito. Y después nadie recordaba que alguna vez había resultado repulsivo. Así, el imperio perfeccionó su arte más oscuro. No necesitaba matar para infundir miedo. Bastaba con reducirte a mercancía y dejar que el pueblo se encargara de destruirte lentamente. La humillación se había vuelto moda. Una moda sangrienta, sexual y legalizada, porque en Roma, lo repito, hasta el morbo tenía estatuto jurídico. Lo que comenzó como un castigo excepcional pronto se convirtió en un arma política, un instrumento de poder que los senadores más sagaces aprendieron a utilizar para destruir a sus rivales sin derramar sangre en exceso, porque en Roma la degradación podía ser más letal que la espada. Acusar a un ciudadano influyente de un delito menor, a menudo inventado, y condenarlo a prostitución pública era un acto de precisión quirúrgica. Su honor quedaba pulverizado, su nombre borrado de los registros, su cuerpo expuesto al deseo y al escarnio de todos, y la ciudad entera asistía al funeral de su dignidad con la sonrisa de quienes celebran un triunfo invisible. Los conspiradores sabían que los juicios podían manipularse, que los magistrados eran fáciles de sobornar o amenazar, y que la pena de prostitución pública ofrecía un espectáculo doble. Primero, la humillación inmediata en el Coliseo. Después, la prolongación en los burdeles estatales donde cada cliente, cada soldado, cada esclavo se convertía en instrumento del castigo. Y mientras el condenado pasaba de mano en mano, su reputación desaparecía, y con ella cualquier posibilidad de defensa, de venganza o de redención. Roma le mostraba a todos que el poder no residía solo en la fuerza, sino en la capacidad de borrar la identidad de un hombre y obligar a que su cuerpo obedeciera a la voluntad del Estado. Los cronistas de la época relatan con cierto orgullo la eficacia de este método. Un senador caído en desgracia podía ver cómo su influencia se disolvía mientras su carne era usada como ejemplo, y nadie osaba levantar la voz contra la injusticia porque la humillación era contagiosa y cualquiera podía ser el siguiente. En las casas de mármol, los conspiradores comentaban con sonrisas socarronas los detalles de la jornada. Quién había estado primero, cómo había reaccionado, qué gritos había emitido. Y se tomaban la molestia de enviar mensajes a sus aliados en las provincias para que la advertencia llegara aún más lejos. Roma convertía la justicia en espectáculo, el castigo en lección y la degradación en política de Estado. Y mientras tanto, el joven, despojado de su nombre y de su humanidad, pasaba noches interminables entre clientes, cada uno más insistente, más cruel
más dispuesto a reafirmar la supremacía del poder sobre la carne, porque en Roma no había castigo más efectivo que aquel que recordaba a todos que la dignidad podía ser comprada, tomada o borrada con una sonrisa y un sello oficial. Sus noches se confundían con días, las luces de aceite iluminaban su sufrimiento como si fueran antorchas de triunfo y el eco de los aplausos. Las risas y las apuestas llegaba hasta sus sueños transformándolos en pesadillas en las que cada mirada era un recordatorio de que su cuerpo ya no le pertenecía. Roma había perfeccionado la técnica. No necesitaba cazar enemigos en la guerra. Bastaba con inventar delitos, condenarlos a prostitución pública y dejar que la maquinaria del morbo, la política y la economía hicieran el resto. Su poder residía en prolongar la humillación, en convertir cada lágrima, cada gemido, cada gesto de resistencia en parte del gran teatro del Estado y asegurarse de que nadie en ninguna provincia olvidara que la justicia romana era ante todo espectáculo, terror y dominio absoluto. Finalmente, llegamos al epílogo de esta tragedia que Roma escribió con tinta de sangre y morbo. Y aquí es donde se revela la devastación total de una vida convertida en advertencia. El joven que una vez tuvo nombre, rostro y sueños, terminó siendo un cuerpo sin historia, un recuerdo doloroso que caminaba entre calles y burdeles, un espectro ambulante de la crueldad organizada, marcado para siempre por la humillación pública, la explotación sistemática y la indiferencia del poder. Cada noche, bajo la luz parpadeante de las lámparas de aceite, repetía los mismos gestos que le exigía la ley, obedecía sin protestar, y con cada cliente su cuerpo se desgastaba un poco más, mientras su espíritu se retraía, desaparecía lentamente tragado por la maquinaria del imperio. Los muros que olían a sudor, vino y excremento eran testigos silenciosos de su reducción a objeto, y las risas, los aplausos y los insultos de quienes pasaban a su lado se clavaban en su mente como dagas invisibles, recordándole que en Roma la justicia no era redención ni equilibrio, sino espectáculo y control absoluto. Y mientras él existía solo como instrumento de placer y advertencia, Roma seguía su curso, glorificándose en su grandeza mientras cultivaba su crueldad, enseñando a los poderosos que podían usar cuerpos para amedrentar, y al pueblo que podía mirar y disfrutar sin ser culpable, porque la ley así lo ordenaba. Pero si observamos más allá de la arena y los burdeles, vemos la lección más cruel. La historia de este muchacho borrada en los archivos oficiales no desapareció. Se transformó en legado, en ejemplo de hasta dónde puede llegar un Estado que mezcla justicia con morbo-poder, con sexo y autoridad con entretenimiento. Su nombre fue olvidado, pero su condena sigue viva en cada relato que sobrevive en cada cronista que narra la perversidad de Roma, en cada lector que tiembla ante la maquinaria de un imperio capaz de destruir la humanidad de un hombre para que el resto aprenda a temer. El Coliseo, los burdeles, las calles y los foros son monumentos no solo a la gloria, sino a la brutalidad calculada, a la perversión institucionalizada, a la capacidad infinita de un poder para despojar, humillar y manipular. Y así, mientras tú escuchas estas palabras, recuerda, lo que parecía un castigo puntual fue en realidad un plan perfecto, ejecutado con precisión y repetido con disciplina, para enseñar que en Roma la justicia podía ser más cruel que la muerte, más duradera que cualquier herida, y más humillante que cualquier derrota, un recordatorio eterno de que la dignidad puede ser arrebatada, vendida y utilizada como espectáculo, y que, a veces, lo peor que puede sucederte no es morir, sino vivir convertido en advertencia para los demás. Roma no mataba siempre, pero enseñaba a todos que podía hacerlo, y que podía hacerlo sin despeinarse, con sonrisa sarcástica y toga impecable.